Bueno, la idea de hoy es hablarles un poco de la luxación recidivante de la rótula. Antes que nada, quisiera hablar acerca de mis conflictos de intereses. Para esta charla no tengo ningún conflicto de interés en este momento que tenga que exponerles a ustedes. Los agradecimientos inicialmente a los organizadores pues por invitarme, por tenernos en cuenta a gente de por fuera de su escuela para venir a compartirles un poquito de lo que nosotros hacemos. Al doctor Juan Pablo Martínez, que es la persona con la que más he compartido pues la pasión por este tipo de temas de la articulación patelofemoral y por imágenes que vamos a ver en esta charla, a mis pacientes, a mis estudiantes y al trabajo en equipo en las diferentes instituciones donde trabajo, que son las razones por las cuales me han llevado pues a ver las cosas de otra manera y tal vez espero que de alguna forma podamos transmitirles a ustedes pues la idea. ¿De qué vamos a hablar otra vez? De por qué vamos a hablar de luxación recidivante de la patela, por qué escogí ese tema para venir a hablar con ustedes. Posteriormente vamos a hablar de la anatomía, de la fisiopatología, del diagnóstico de la patología y de cómo se debe realizar el diagnóstico, de las diferentes posibilidades de manejo y al final pues unas conclusiones y unas preguntas. Y pues la imagen habla mucho de lo que pasa muchas veces cuando estamos en urgencias y una paciente o un paciente nos cuenta que se luxó nuevamente la patela y nos quedamos un poco atónitos y nos quedamos un poquito sin saber cómo abordar la situación y creo que eso es la razón. ¿Por qué la luxación recidivante de la patela? Porque considero que es una enfermedad huérfana dentro de la ortopedia. Es una enfermedad que poca importancia le dan. Eh, Perdón, hago un paréntesis que estaba hablando con Gustavo ahorita. El que quiere interrumpir simplemente le pide eh, autorización a los dos administradores y la idea es que nos interrumpan y nos compartan lo que quieran compartirnos durante la charla. Entonces considero que es una enfermedad patológica, pues una enfermedad huérfana de la ortopedia y más de los cirujanos de rodilla y de los traumatólogos deportivos, como nos hacemos llamar muchos o como se nos encapsula, se nos encasillan algunas veces, porque no es algo muy común, no es una patología que tiene como una receta o un esquema muy claro de manejo. Es una patología que tiene mucha literatura de ciencias básicas, de mecánica y de anatomía, pero no tiene una literatura muy fuerte en cuanto a los resultados de muchas cosas. Uno encuentra en la literatura varias opciones, entonces como que le da a uno un universo de poderla manejar de muchas formas. Considero que la articulación patelofemoral no es simplemente una articulación ósea, sino que tiene todo un universo alrededor y creo que es una parte muy compleja de la articulación de la rodilla. Y finalmente la articulación de la rodilla sería una articulación muy poco útil y muy poco funcional si no fuera por la patelofemoral. Es decir, si no tuviéramos la articulación patelofemoral, tendríamos una rodilla absolutamente disfuncional y sin sentido, más o menos, desde mi punto de vista. Nuestra población, tenemos una población muy dada a tener patología patelofemoral, entonces creo que es una obligación de nosotros cuando nos enfrentamos a poblaciones en formación en nuestra especialidad, darle las herramientas suficientes para poder enfocar a los pacientes y poderles dar a los pacientes y a nuestra población lo que necesitamos. Y porque a medida que me he ido sumergiendo en este tema y cada vez más, empieza uno a dejar de leer tanto la mecánica y la patología y las posibilidades quirúrgicas y empieza a leer un poco más de qué pasa con esos pacientes y se empieza a encontrar uno artículos en donde dice que es muy similar la limitación que tiene un paciente con una luxación recidivante de la patela con una inestabilidad patelofemoral a un paciente con un ligamento cruzado anterior. Más adelante vamos a ver que de hecho hay artículos que nos hablan que es aún más limitante.
Entonces, estas son las razones por las cuales escogí este tema y espero que, pues, que les quede lo suficientemente claro o que, aunque sea, tengan un poquito menos de preguntas al finalizar de cuando empezamos. Esta es básicamente la razón por la cual todos queremos ser ortopedistas y cuando hablamos de anatomía, cuando uno empieza la residencia, eh, uno habla de mucho de la patología patelofemoral porque es una de las patologías más comunes de por qué nos consultan. Y pues si finalmente queremos ser este tipo de ortopedista que tiene todas estas cosas asociadas en mayor o menor instancia, pues esta es una patología que deberíamos manejar al derecho al revés. La incidencia de la luxación de la patela es desde 5.8 hasta 31 por 100.000 habitantes. La recurrencia después del primer episodio está reportada entre 15 y hasta el 80%, pero después de un segundo episodio, más del 50% de pacientes van a ser inestabilidades recurrentes y van a ser nuevos episodios de o subluxación o luxaciones de la patela. Es una patología multifactorial. Es una articulación, como les decía, que tiene todo un universo alrededor de tejidos blandos, unas estructuras óseas, que no depende solamente de estas estructuras óseas y estructuras de tejidos blandos alrededor de la articulación patelofemoral, sino que además depende de la mecánica de la marcha, de su articulación proximal, de la alineación proximal que tiene el paciente, la rodilla, y de la alineación distal, y todas estas cosas influyen dentro de la patología y dentro de inestabilidad recurrente. Los estudios realmente no son muy robustos en cuanto al manejo y en cuanto al diagnóstico. Y encuentra uno grupos que entre sí, se contradicen entre sí mientras estudian esto. Entonces ve uno que salen estudios contradiciéndose en diferencia en un mes en las mismas revistas o en dos revistas con el mismo peso se contradicen realmente. Entonces, pues es una patología multifactorial y es una patología, es un mundo que para mí inicialmente fue muy complejo desmenuzarlo y es lo que espero hacerlo hoy mucho más fácil. Y pues la artrosis patelofemoral sabemos y creo que la vemos todos los días en la consulta, tanto de ortopedia general como en la consulta de rodilla de nuestros hospitales, es una patología limitante en nuestra población. Y en nuestra población que tenemos una población muy grande que trabaja físicamente, es una patología muy limitante y es una patología que tiene unos costos inmensos, tanto sociales como económicos, y que creo que tenemos que hacer lo posible por evitarla. Y creo que si podemos enfrentar los pacientes con inestabilidad patelofemoral recurrente de una manera temprana y adecuada, podemos pensar en que podríamos mejorar esto a mediano o a largo plazo. ¿Por qué se luxa la rótula? Como les decía, es multifactorial, pero pues tenemos luxaciones traumáticas de la rótula, como la que vemos en la foto, que están asociadas a lesiones osteocondrales, a lesiones ligamentarias, a una hemartrosis de mayor o menor grado según el tipo de luxación o de inestabilidad que se ha presentado o las lesiones que tengamos asociadas. Hay también un componente de alteraciones anatómicas por pacientes que tienen un componente, una patela alta, que pasó de que fue sintomática. La anatomía de la tróclea, las alteraciones rotacionales, tanto proximales como distales. Y todo eso nos lleva a que cuando estamos en un servicio de urgencias y normalmente nos consulta un paciente por su primera luxación, que en general ya fue cerrada, nos enfrentamos a una pregunta de qué debemos hacer. O sea, ¿operamos este paciente? ¿No operamos este paciente? ¿Cómo lo abordamos? ¿Por qué se luxó? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Y eso empieza a enredar un poquito la cuerda de todo el proceso que nosotros hacemos. Y eso hace que cada vez sea mucho más difícil enredarnos y que ese paciente se pierda en el tiempo y siga presentando episodios de inestabilidad
que muchas veces pasan desapercibidos hasta que ya tiene otro episodio de luxación franca, donde ya si cae en unas buenas manos, podemos empezar a pensar en hacerle siquiera un estudio. El 69% de las luxaciones se producen en la segunda década de la vida. O sea, los pacientes entre 10 y 20 años son los que más se van a luxar. O sea, tenemos que estar muy pendientes de esos pacientes, que tenemos una gran desventaja, y es que muchos de esos pacientes además son malos informantes. ¿Sí? Son pacientes que no son buenos informantes cuando uno les pregunta si previamente habían tenido algún episodio de inestabilidad, si tuvieron algún tipo de trauma. Si uno le pregunta a un niño de 14 años cómo estaba la rodilla cuando se luxó, pues él en el medio del dolor y de toda la situación, pues dice, no me acuerdo si estaba en extensión, en flexión. Entonces hace un poco más compleja la valoración inicial. Y mientras que por fuera de esta década hay una incidencia de 7.000 habitantes, en esta época tenemos 31 en 100.000 habitantes. Y como en la mayoría de las lesiones ligamentarias y en las lesiones de inestabilidad de la rodilla en los pacientes jóvenes, entre más joven sea el primer episodio, pues más riesgo voy a tener yo de recidiva más adelante, ¿sí? Y entonces, en este momento es donde además están en una época donde en nuestro sistema se dividen entre que son niños y son adultos. Entonces, a veces tenemos que tener el enfoque del ortopedista infantil, a veces tenemos el enfoque del ortopedista de adultos, a veces tenemos un enfoque que no sabemos qué fue lo que le pasó al niño, no tenemos los medios o no tenemos el tiempo ni la paciencia para poder estudiarlo a fondo ni examinarlo a fondo, porque además son malos pacientes. Entonces hay que tener como un tacto y una calma bastante para enfrentar esto. Es mayor el riesgo de luxación recidivante en mujeres si los pacientes tienen antecedentes familiares, que es que mi mamá se luxó, que mi tía se luxó, que mi hermana mayor se luxó, que tengo una, no sé, una prima que todo el tiempo tiene un problema de rodilla porque pues, claramente no son buenos. Tenemos que pensar que ese paciente está en un riesgo mayor de tener una inestabilidad patolofemoral recurrente y crónica que nos va a llevar a pensar en tener que hacer algún tipo de manejo o de intervención, ya sea médica o quirúrgica. Tenemos que analizar la severidad del trauma, ya que los artículos dicen que cuando encontramos pacientes con mucha hemartrosis, con mucha sensibilidad medial sobre la patela, muy seguramente van a tener una lesión del ligamento patellofemoral medial, y si tienen asociadas, cuando les hacen estudios de resonancia, una lesión de retináculo medial, ese paciente hay que pararle bolas, y ese paciente es un paciente que hay que seguir de cerca. Ese es un paciente que no podemos decirle vaya a hacer terapia y vuelva en 3 meses a ver cómo va. ¿Sí? Ese es un paciente que tenemos que seguir de cerca y que deberíamos estudiar de entrada, sin importar hacia dónde nos estemos enfocando. Ya les voy a decir más o menos el por qué, sin importar hacia dónde nos estemos enfocando. El que creo que ha retomado una importancia muy grande, de hecho, creo que en este momento muchos ligamentos patellofemorales mediales, y en el momento en que yo estaba haciendo residencia con algunos de la gente que está acá y en el pelo con el doctor Acosta, pues estaban empezando a hacer un número importante de ligamentos patellofemorales mediales, pero no tantos como en este momento. Y es un ligamento que inicialmente parecería no tener pues mucha importancia porque es un estabilizador en los primeros 20 o 30 grados de flexión, pero después la troclea toma una importancia importante. Es como la guía fija de la patela, es como esa rienda que lleva la patela a ponerse en su sitio y a mantenerse en su sitio. Y no solamente a mantenerse en su sitio, sino a mantener su orientación en el plano horizontal de manera lo más adecuada posible. Es un ligamento que en este momento sabemos que si lo reconstruimos de manera adecuada, vamos a aumentar los síntomas y vamos a poner a ese paciente en una situación peor a la que nos llevó a ponerle el ligamento. Entonces es un ligamento bastante interesante, es un ligamento que se tensa en extensión y que se mantiene tenso en extensión a medida que flexionamos la rodilla, va perdiendo su tensión y va perdiendo su función. Después de que la rótula se engancha, que es más o menos entre los 20 y los 30 grados de flexión, la tróclea, el tendón patelar, el vasto medial oblicuo, y más adelante vamos viendo a medida que van haciendo más estudios biomecánicos y de fuerza,
que no solamente el tendón del vasto medial oblicuo, sino también todo el cuádriceps, son importantísimos para que la patela se mantenga dentro de su tracking adecuado y dentro de su tróclea. Y la carilla lateral de la tróclea, que es una carilla muy amplia, es, es como un muro de contención para que ella no se luxe, ¿sí? Por ende, como ustedes ven, a medida que vamos avanzando, vamos viendo que más cosas se van metiendo y más cosas tenemos que tener en la cabeza cada vez que nos enfrentemos a un paciente de estos. Cuando nos enfrentamos a estos pacientes inicialmente, la historia clínica tiene que ser una historia clínica bastante completa. Uno va, creo que tenemos que ir aprendiendo a que la historia clínica de la cual se burlan las demás especialidades, que es historia clínica de ortopedista, se cayó, se rompió, necesito fijarlo, se tiene que volver una historia clínica mucho más completa, porque tenemos que preguntarle el mecanismo de la luxación. Estaba en los deportistas o en los niños o en los pacientes adolescentes, podemos preguntarles qué estaban haciendo, si le estaban pegando un balón, cuál era la posición del pie, si se acuerdan, si fue un trauma directo, si fue un trauma en valgo con una rotación. Todo ese tipo de cosas nos van a hablar mucho de qué posibilidades diagnósticas tenemos y de qué deberíamos ir a buscar cuando tomamos exámenes y no simplemente descartar una fractura con los exámenes que vamos a tomar. Los síntomas previos del paciente. Debemos preguntar al paciente si el paciente previo a este episodio tenía unos síntomas de dolor o de inestabilidad. Es muy diferente el paciente que le dice a uno, yo venía con un dolor crónico de patelofemoral con características patelofemorales, por lo cual deberíamos conocer cuáles son esas características del dolor patelofemoral y deberíamos saber cuáles son las características de las patologías de inestabilidad patelofemoral. Son dos pacientes totalmente diferentes, que son dos pacientes que tenemos que abordar totalmente diferente. ¿Qué tratamientos previos tuvieron? Muchos de estos pacientes utilizan brace centradores de la rótula porque les molestaba la rótula, porque sentían que no tenían fuerza, porque iban a salir corriendo y sentían que no les respondía la rodilla. Y todos esos son claves que nos van dando los pacientes que nos dicen esta patela venía inestable hace mucho tiempo, pero pues no se había luxado y se luxó en este momento. Diferente al paciente que estaba jugando fútbol, tuvo un cheque, nunca había sido sintomático y se luxó la patela. Cada paciente es único y creo que en esta patología sí que toma peso eso, porque cada paciente tiene una visión diferente de qué quiere volver a hacer, qué miedos tiene para regresar a hacer deporte y qué sintomatología tiene. Acá volvemos nuevamente, la luxación de rótula es igual de incapacitante que una lesión del ligamento cruzado anterior, pero el problema es que los pacientes en general tienen que esperar hasta 5 veces o 6 veces el tiempo que espera un paciente para ser intervenido por una lesión del ligamento cruzado anterior. Un paciente con una inestabilidad recidivante en la rótula debe esperar 6 veces más para ser intervenido, ya sea quirúrgica o médicamente. La diferencia de estos pacientes es que el paciente del ligamento cruzado anterior en general va a tener, o sea, del 30 al 50% de esos pacientes van a tener sus síntomas durante la actividad deportiva. Mientras que el paciente con una inestabilidad recidivante de la rótula es un paciente que en su vida diaria tiene sensación de inestabilidad. De hecho, son pacientes que en un porcentaje no despreciable, hasta un 7 o 10% de los pacientes presentan lesiones asociadas por traumas secundarios a la inestabilidad. Se caen y se fracturan el radio, se caen y tienen una fractura nasal, se caen y tienen un trauma de cualquier tipo. Y no le damos la importancia que le deberíamos dar. Eso es volviendo un poco a la razón de por qué estamos acá. Acá podemos ver pues que la función de la rodilla en este artículo se asimila a una rodilla con deficiencia del ligamento cruzado anterior. Queremos buscar el examen físico de estos pacientes. Las deformidades evidentes, luxaciones inveteradas, luxaciones que no se han reducido, inestabilidades muy se reducen pero se luxan fácilmente. El tipo de hemartrosis es severa o no es severa. ¿Eso de qué nos puede hablar? Si tenemos una hemartrosis severa, muy seguramente tenemos una lesión grande de retenimiento medial, del ligamento patelofemoral medial,
una lesión osteocondral que tenemos que pensar, ¿sí? Es decir, tenemos que pensar en algo diferente con una hemartrosis. Digamos, yo a veces tengo las discusiones con algunos de mis colegas y digo, porque si usted le llega a un paciente con un trauma en valgo en la rodilla de un accidente de tránsito y usted no le ve nada a la radiografía, pero le ve un hematoma grandísimo, le pide o un TAC o una resonancia y encuentra una fractura oculta de un platillo tibial, pero al que se le usó la rótula no, a ese le pone un vendaje y se va para la casa a hacer terapia sin estudios. Entonces, creo que tenemos que hacer una visión un poco más global de la situación y tenemos que examinar a estos pacientes. Algunos pacientes presentan soluciones de continuidad en el lado medial de la rótula, evidenciando una irrupción del ligamento patelofemoral medial, sobre todo cuando pues claramente es en el tercio superior de la rótula o todo el rótula medial, y a veces hasta se pueden llevar el vasto medial dependiendo de la severidad del trauma. Las lesiones o fracturas, sobre todo en niños, hay que estar muy pendientes de cualquier cosa diferente que uno vea en la rodilla o de cualquier cosa anormal. A veces uno piensa que el dolor de los niños o el bloqueo articular en los niños o en los adolescentes es secundario a una percepción exagerada del dolor o una percepción exagerada de la lesión y de la impresión por haberse visto luxados. Eso puede llegar a ser cierto, pero también pueden tener lesiones osteocondrales que deberíamos diagnosticar en ese momento y darles manejo en ese momento, dándole así a esa rodilla la mejor opción posible cuando tiene una lesión osteocondral susceptible de fijación. Esto va de la mano con los cuernos intraarticulares. La hiperlaxitud en los pacientes pues la debemos evaluar en todos estos pacientes. Los pacientes con la patela alta son muy importantes. La patela alta creo que es una patología que no tiene, como que no la describimos cuando vemos una radiografía de la rodilla. O sea, vemos una radiografía de la rodilla y vemos que la rótula está centrada, que no tiene ninguna fractura, que no tiene ninguna sospecha de una luxación, pero uno rara vez dice no, y tiene una patela alta. ¿Sí? Y ese diagnóstico de patela alta nos va a abrir una puerta para pensar en una cantidad de cosas más adelante para poder seguir estudiando a ese paciente y poderle dar el manejo que queremos. La fuerza muscular, sobre todo el vasto medial oblicuo, debe ser evaluada. Hay artículos que hablan de medir el vasto medial oblicuo y compararlo con el contralateral para ver la fuerza muscular, cómo se recupera, y hay artículos que hablan que realmente uno debe evaluar es la fuerza del cuádriceps en general, y que si uno mejora la fuerza del cuádriceps en general, va a mejorar la fuerza del vasto medial oblicuo. Hay otros artículos que hablan de que el vasto medial oblicuo es un músculo perezoso que solamente funciona en los últimos 20 grados de extensión y que debe ser ejercitado como por separado y conscientemente porque es un músculo que el resto del cuádriceps puede hacer su trabajo. Entonces, finalmente se puede inhibir por la inestabilidad y tiene un papel importante finalmente y un papel crucial en la alineación patelofemoral. Y la traslación patelofemoral. La traslación patelofemoral muchas veces nos la enseñaron como que usted debe hacer el examen de traslación patelofemoral, divide el espacio en 4 cuartos y si se va más de 2 cuartos ya es positivo. Yo creo que es positivo si el paciente tiene síntomas y si es diferente al del otro lado. O sea, si tengo una paciente que es hiperlaxa, que tiene 14 años, que los dos traslaciones patelofemorales son iguales, que no le producen síntomas de aprensión, pues creo que ese examen pierde un poquito de validez en cuanto a inestabilidad patelofemoral, pero sí me da mucha validez en cuanto a la hiperlaxitud de la paciente que estoy viendo o del paciente que estoy viendo. El examen físico debe ser desde que el paciente ingresa, debemos ver cómo camina el paciente, hay marchas adaptativas, hay cojeras, hay deformidades, hay pacientes que tienen deformidades rotacionales que muchas veces uno se da cuenta mucho más fácil cuando el paciente ingresa caminando que cuando lo tiene acostado en la camilla. Tenemos que buscar en pacientes de la segunda década el síndrome de malalineamiento miserable que fue descrito por el doctor James y colaboradores hace bastantes años ya, que básicamente incluye una actitud en valgo con una tibia vara de ambas rodillas, con patelas viscas, con un aumento de la anteversión y una alteración rotacional del fémur, con una alteración del ángulo Q que ha venido estando en desuso
uso, pero que creo que en este tipo de patología tiene una validez muy importante, con una torsión tibial externa y o una pronación del pie. Entonces vamos a encontrar un paciente que va a tener unas patelas que se miran la una a la otra, que es realmente valgo, donde uno ve que el ángulo Q, ese ángulo Q que nos enseñaban, que no tenía mucha validez, que no era muy fiable interobservador o intraobservador, pero pues clínicamente creo que sí nos va a dar una idea de que este paciente tiene algo más que simplemente un dolor patelofemoral o simplemente una inestabilidad patelofemoral aislada que yo voy a poder manejar centrándome únicamente en la patelofemoral. La marcha de estos pacientes son marchas con rodillas mirando hacia adentro, por una anteversión femoral con una torsión tibial externa, y esto produce un aumento del momento en valgo de la rodilla que aumenta, perdón, el doble coso ahí, que da un aumento del momento en rotación externa de la rodilla y genera un vector hacia lateral de la patela que hace una gran fuerza y hace un gran vector para que la patela se luxe. Estos son pacientes que se luxan fácilmente, estos son pacientes que llegan a la consulta porque se están luxando constantemente, ¿sí? Y son pacientes que uno, finalmente, si uno es un poco precavido y un poco observador, son fáciles de diagnosticar y son fáciles de ver la razón de por qué. No son fáciles de tratar, pero son fáciles de diagnosticar. Al examen físico, cuando tenemos el paciente sentado, o sea, todo esto lo que debemos hacer con un paciente que nos consulta por esto, vamos a tener un paciente, perdón, unos segunditos. Vamos a tener un paciente que le tenemos que evaluar el roce patolofemoral, la debilidad cuadricipal y cuadricipital y del vasto medial oblicuo, y el signo de la J que nos va a hablar de una patela alta, de una displasia troclear. Esta es una paciente mía creo que tiene 14 o 15 años, que si ustedes ven, no tiene un signo de la J grandísimo, pero miren que las patelas en extensión completa se lateralizan y aumentan su inclinación horizontal de manera importante y tiene un signo de la J que si uno no sienta a la paciente, le sube la falda hasta ahí y la mira y la observa comparativamente, no se va a dar cuenta que esa paciente tiene ese tipo de alteraciones. Posteriormente vamos a poner el paciente en decúbito supino y vamos a evaluar nuevamente la hemartrosis. A mí me parece que la hemartrosis es muy importante en estos pacientes. Vamos a ver la movilidad de la patela a 0 y a 30 grados de extensión. Vamos a evaluar la aprehensión patelofemoral, que era lo que yo les decía durante este examen. El paciente hace un resalto. Hay pacientes que de hecho le quitan a uno la rodilla de la mano pues, por la sensación de aprehensión tan severa que tienen. Y pues hay pacientes que son hiperlaxos. O sea, esta paciente, si uno le hace un poco más de fuerza, se luxa muy seguramente. Debemos examinar la estabilidad anterolateral de la rodilla. O sea, no debemos confundir esta inestabilidad con una inestabilidad por una lesión de un ligamento cruzado anterior. Y nuevamente la translación patelar, debe ser comparativa entre las dos rodillas, debe haber dolor y debe haber 3/4 o más de la traslación lateral con respecto a la contralateral. Los dolores en la región medial, sobre todo en la región medial de la rótula, debemos pensar que son lesiones del retináculo lateral o del retináculo medial o del ligamento patelofemoral medial y debemos ir en busca de estas lesiones para poder solucionar el problema. Las imágenes. Vamos a empezar a ver imágenes y vamos a ver que la radiografía simple empieza a tomar una importancia que creo que a medida que fuimos avanzando la tecnología y en la radiografía, se nos fue olvidando la importancia de la radiografía simple. Entonces, la radiografía simple de rodilla, la proyección lateral, a medida que yo le voy dando más importancia, me doy cuenta que la técnica para la proyección lateral es muy difícil. Para nosotros tener este tipo de medidas y este tipo de índices, tenemos que tener una radiografía lateral pura, ¿sí? Y esa radiografía lateral pura es una radiografía a 30 grados de flexión, donde vamos a ver el peroné. Y si uno revisa muchas de las radiografías de su servicio, no tienen estas características, pero creo que si uno hace el trabajo y en los sitios en donde yo he venido trabajando y he venido viendo más estas patologías,
uno puede hacer un equipo con el técnico de radiología y lograr una muy buena radiografía y lograr unas muy buenas mediciones. En cuanto a la patela alta, pues vamos a encontrar estos tres índices. Son índices confiables, son índices que creo que uno puede escoger el que más fácil le parezca. El índice de Insel-Salvati, vamos a dividir la longitud del tendón patelar desde el polo inferior de la patela por la longitud de la patela completa. El Canton-Shams lo vamos a dividir desde la superficie articular de la tibia hasta el borde inferior de la carilla articular de la rótula, no el borde inferior de la rótula. Y en el Blackburn Pill, que vamos a hacer una cortante sobre la superficie articular de la tibia y vamos a hacer una medida también de la carilla articular de la patela. Cada uno con sus niveles normales. Yo este cuadro que lo tienen acá lo tengo guardado en mi celular porque pues realmente no me acuerdo todos los días de la normalidad. Cuando voy a operar a un paciente y lo quiero llevar a un número, me toca hacer la conversión matemática de las cosas, entonces lo tengo siempre guardado y normalmente utilizo el Insel-Salvati. Realmente es un índice que a mí me gusta mucho y con el que me he familiarizado. El cross-stitching en la radiografía lateral es la imagen sobresaliente de un cóndilo sobre la tróclea. Evalúa el tilt por una sospecha del ligamento patelofemoral. Se hace una espuela, un spur supratroclear. Denota una displasia troclear y se da por hipoplasia del cóndilo medial. ¿Sí? La clasificación del doctor de Jur, que es la que la mayoría utilizamos, es esta clasificación, donde vamos a ver que la tipo A, vamos a ver un crossing sign más una espuela con una tróclea en el axial de más de 145 grados. Entonces vamos a ver este tipo de displasia tipo A. En la tipo B vamos a ver un spur con una tróclea plana, donde vamos a ver en la axial una tróclea plana y aquí vamos a ver el spur, que creo que lo más fácil es aprenderse muy bien estas imágenes y después irlas viendo en radiografías de los pacientes. La tipo C, vamos a ver el típico doble de contorno con hipoplasia del cóndilo medial, que ya vamos a ver cosas mucho más importantes porque vamos a ver una hipoplasia medial que nos va a ayudar mucho a darle una inestabilidad. Y en la tipo D vamos a ver una espuela con un doble contorno y con un sobresalto troclear. O sea, vamos a ver ya una deformidad mucho más severa que nos va a indicar hacer pues ya un procedimiento mucho más grande. La radiografía axial nos sirve para ver el ángulo del sulcus, el ángulo de congruencia, si tenemos lesiones por avulsión del ligamento patelofemoral. Nos va a ayudar para entender una cantidad de cosas y esta es una radiografía que nos enseñaron que ya no se debería pedir porque no servía para nada y creo que sirve para mucho. De hecho, si ustedes ven hasta el momento, podemos estar pensando en cómo vamos a enfocar a un paciente solamente con radiología simple, sin haber tomado absolutamente ningún otro examen. Si yo tengo un paciente, una radiografía con una patela alta, con una avulsión acá, o con una avulsión en el fémur medial, con un aumento del tilt de la patela, con una tróclea plana o con una tróclea hipoplásica, ya puedo estar pensando en cómo voy a enfocar a ese paciente sin haber pedido ningún examen costoso de más y con exámenes muy simples en los cuales yo puedo enfocar el paciente. La tomografía axial de la rótula y la imagen por resonancia magnética definitivamente para mí tienen mucha validez todavía y para mí todavía se la pido a absolutamente todos los pacientes porque creo que me dan una información importante. La tomografía se toma con el paciente supino en la mesa con una flexión a 0, 20 y 40 grados de flexión sin alterar la rotación de la extremidad y siempre se debe pedir un índice de la tuberosidad tibial al surco. Un índice mayor a 15 milímetros es un índice indicativo de algún tipo de procedimiento distal en la tuberosidad anterior de la tibia. Evalúen directamente la altura patelar y es alterado por esto. Uno ve que muchos sitios toman el TAC y entonces a 0 grados, si uno
ve un pedacito de la patela o ve algo que no es la patela a 20 grados, uno la ve todavía muy desenganchada, pero pues no la ve, no ve una alteración morfológica muy grande y es simplemente por la patela alta. Entonces se debe correlacionar con la resonancia y con la radiografía para poder saber cómo vamos a interpretar las cosas. Y es un muy buen examen para ver esas avulsiones óseas en el lado medial. Uno las ve muy bien muchas veces en la tomografía. De hecho, para mí muchas veces las veo mucho mejor en la tomografía que en la resonancia. La imagen por resonancia magnética, vamos a encontrar lesiones asociadas. Me parece que es súper importante. Podemos ver la lesión del ligamento patelofemoral medial. Yo siempre la tomo siempre en los pacientes con una luxación aguda, tal vez no hospitalizados, pero sí de manera prioritaria para descartar que tengan algún tipo de lesión osteocondral que yo pueda manejar y pueda darle la mejor opción a esos pacientes, o que tengan, pues, y para poder definir si tienen una lesión extensa del retináculo medial o del ligamento patelofemoral. El manejo agudo de la primera luxación es totalmente controversial. Hay quienes dicen que el manejo médico es el manejo que se debe hacer y que no hay ninguna indicación de operar los pacientes. Cada vez más salen artículos que nos hablan de llevar a esos pacientes a cirugía, que les va a ir mejor en el tiempo. Cuando ya los lleva a una cirugía y empieza a leer un poco más, entonces hay unos que dicen llévelos en el momento agudo y reconstruirles el patelofemoral, o llévelos en el momento agudo y hágales una aplicatura del retináculo medial, o si los va a llevar para una solución de una lesión osteocondral, de una vez soluciona absolutamente todo. Y eso empieza a enredarle un poco la pita. Finalmente en la literatura encontramos cosas que nos pueden apoyar las dos, y por eso es muy importante. Cada paciente es un individuo diferente en la patología y en la instabilidad patelofemoral. Cirugías para este primer episodio hay muchas. Relajaciones de retináculo lateral, que desafortunadamente sigue uno viéndolas por ahí cada vez menos, pero las sigue viendo como un manejo. Las plicaturas mediales, la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, las osteotomías. Es muy importante, yo creo que en este momento es muy importante tomar la imagen por resonancia magnética, evaluar si el paciente tiene fracturas, si tiene lesiones osteocondrales, si tiene alguna lesión que necesite una intervención urgente realmente, e individualizar a cada paciente. Es muy diferente el paciente de 17 años que es futbolista, que quiere ser futbolista profesional y es de alto rendimiento, al paciente que le dice a usted, no, es que yo hago mucho deporte. ¿Qué deporte hace? No, yo voy al gimnasio 2 veces a la semana. Estos son dos pacientes totalmente diferentes que tienen expectativas muy similares, pero que usted puede manejar de manera diferente. Entonces acá vemos, por ejemplo, en febrero del 2020 en un journal podemos ver que nos hablan del manejo en la primera luxación patelofemoral. Y las conclusiones dicen que definitivamente este estudio y este metaanálisis, y entonces uno lee metaanálisis y dice definitivamente esto es una cosa muy bien hecha, dice que deberíamos pensar en operar a esos pacientes con un primer episodio de luxación patelofemoral. Y al mes siguiente sale este artículo que nos dice que no, que definitivamente lo mejor que podemos hacer, también un metaanálisis de 10 experimentos aleatorizados, nos dicen que no es tan chévere, que es mejor esperar y que deberíamos ser muy cautos al operar a esos pacientes. Y empieza uno a leer y dice, tienen más riesgo de complicaciones, entonces empieza a quedar uno un poco loco bueno, y entonces yo ¿qué voy a hacer? Yo creo que lo que tenemos que hacer es estudiar los pacientes cada uno por su parte e ir haciendo como un algoritmo de tratamiento que lo vamos a ir llevando haciendo. En el manejo de inestabilidad recurrente, ya sabemos que del 18 al 80% de los pacientes se van a volver a luxar si están en las 2 primeras décadas de la vida, y que después de la segunda década, seguro más del 50% de esos pacientes se van a volver a luxar. Eso significa que van a hacer una inestabilidad recurrente. Tenemos tres procedimientos que yo creo que son los 3 procedimientos principales en este momento, que son los que más, tenemos a la mano y que más conocemos y como que más estamos haciendo. Uno es la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. Los otros son las osteotomías de la tuberosidad anterior de la tibia. El otro, la troncoplastia.
y aún sigue existiendo la liberación de retináculo lateral. Nunca se debe hacer una liberación aislada. Para ninguna patología, no existe ninguna patología que nosotros mejoremos haciendo una liberación aislada de retináculo lateral, y eso es muy importante que lo sepamos, ¿sí? O sea, ya lo sabemos, no tenemos por qué hacer liberaciones de retináculo lateral. De hecho, cuando hacemos liberaciones aisladas de retináculo lateral, le damos como una puerta abierta para que se luxe más fácilmente la patela. O sea, finalmente hay estudios biomecánicos que nos dicen, cuando usted lo libera solamente y lo deja, pues lo libera totalmente solo el retináculo, esa patela se va a volver a luxar más fácil que si usted no lo libera. Entonces, nunca aislado. Yo personalmente utilizo menos la liberación del retináculo lateral y la he cambiado por el alargamiento del retináculo lateral. Y las osteotomías rotatorias del miembro inferior, ya sea la tibia o el fémur, las osteotomías alineadoras son muy poco comunes para este tipo de patologías, pero no lo podemos olvidar. Tenemos que saber que los pacientes hay que hacerle eso. Y yo siempre les diría es, paciente con el primer episodio de inestabilidad, de luxación de la patela, o paciente con síntomas de inestabilidad recidivante de la patela, o sea, un paciente que esté constantemente con síntomas de inestabilidad, utiliza una cosa que se llama el RIP score. Lo pueden bajar en su celular, en la aplicación que se llama MD Calc. Les voy a mostrar acá cómo funciona. Este es el RIP score. El doctor Mario Javesi fue quien lo desarrolló. Y es una calculadora supremamente simple realmente. Si ustedes ven, es una cosa absolutamente simple. Que nos hace 4 preguntas y nos va a dar algo, un score. Entonces vamos a poner acá, le vamos a dar a que sí, tenemos un paciente de 14 años que tiene una displasia, que tiene un TTG o un TTPL mayor, y nos va a dar que tiene 5 puntos, que el riesgo es alto, que este es el riesgo de inestabilidad recurrente a 5 años, y acá tenemos absolutamente toda la evidencia que necesitemos. ¿Sí? Acá está toda la evidencia de la fórmula, necesitamos todo de por qué estamos haciendo eso, y acá nos dice qué es lo que debemos hacer. Esto es una gran herramienta porque como nos gusta no tenemos que pensar tanto. Y como yo les he venido diciendo, como que se le acaba a uno todo ese enredo de cosas de displasia torclear, patela alta, no sé qué, esto se lo resume muy fácil en los pacientes iniciales, y esto hace que los pacientes, como que usted los pueda volver un poco más objetivos, porque creo que el problema de todo esto es que no es tan objetiva la situación. Entonces, les recomiendo bajar eso, o si no lo bajan, pues si quieren ahí lo buscan, o sea, yo lo busqué por Google y aparece y lo pueden utilizar sin ningún problema, no tiene ningún costo. La reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, como veníamos diciendo, pues cada vez es más, perdón, cada vez la hacemos más y cada vez hablamos más de ella. Perdón, porque acá me enredé. Ya. Es importante conocer la anatomía del ligamento patelofemoral medial. ¿Por qué? Porque si no tenemos su inserción femoral adecuadamente, lo más anatómico que podamos, lo que vamos a hacer es vamos a hacerle más daño al paciente. Si nosotros nos vamos muy anteriores, muy proximales, muy distales, muy superficiales en la reconstrucción, vamos a hacerle más daño al paciente y vamos a hacer más compleja el manejo posterior. Entonces tiene que ser una cirugía muy cuidadosa, creo yo. El injerto a escoger, yo utilizo normalmente a los injertos de peronero del banco de hueso, un injerto muy delgado. El ligamento patelofemoral me parece que el gráciles o el semitendinoso son tendones supremamente anchos para reconstruirlo, y utilizo normalmente los injertos porque tengo la capacidad, pues tengo la oportunidad de utilizarlos. Tenemos que tener mucho cuidado en la sobreconstrucción de la canilla medial, y el punto shuttle es muy interesante saber dónde es, pero tenemos que saber que ese punto shuttle fue descrito en pacientes sanos, en radiologías de pacientes sanos, no en pacientes patológicos. Entonces, la recomendación es que el cirujano verifique la isometría antes de fijar los injertos,
para que no tenga aumento de la construcción medial. Hay estudios que hablan de palpación versus intensificador. Yo creo que cometí ya el error de pensar que yo palpando sabía dónde era, y claramente los estudios muestran que a la palpación usted tiene hasta el 30 o 40%. De hecho, hay un estudio que muestra que hasta el 60% de los injertos quedan mal puestos, y con intensificador pues tiene un riesgo menor, y hay que ser muy cuidadoso con la imagen lateral de ese intensificador. ¿Dónde está el punto de shuttle? Está a 19 milímetros anterior y a 38 milímetros y a 3.8 milímetros distal del tubérculo de los aductores, y las fijaciones son variables. Usted lo puede fijar a un ancla, lo puede fijar a un túnel, lo puede fijar a tejidos blandos, y se fija a 30 grados de flexión siempre. La idea sería fijarlo, como vemos acá, fijarlo mientras vemos artroscópicamente. A medida que uno va viendo más y más, se va dando cuenta que el estar viéndolo mientras uno lo fija, pues le da a uno una tranquilidad bastante. Y siempre se pasa por la segunda capa profunda del complejo medial de la rodilla. Entonces acá vamos a ver el punto de shuttle. Este es el tubérculo de los aductores, ¿cierto? Aquí se inserta el ligamento patelofemoral medial, y acá vemos todas las estructuras mediales de la rodilla. O sea, realmente como que uno se da cuenta que las estructuras mediales de la rodilla están en el tercio posterior del cóndilo femoral, y son las partes más importantes de lo que hacemos todos cuando reconstruimos una parte medial de la rodilla. Aquí vamos a ver ya una imagen mucho mejor. Hay quienes al reconstruir este ligamento patelofemoral no quieren hacer túneles acá, y lo fijan acá al aductor magnus. Y pues realmente los estudios han demostrado que estando tan cerca la inserción, eso sí, tenemos que disecar el aductor y tenemos que pasar el injerto por debajo del aductor, ¿cierto? Y estar seguros que estamos en el aductor y que estamos pegados al fémur para hacerlo lo más cerca. De hecho, las fijaciones en la patela han cambiado enormemente, de túneles a anclas, a fijaciones a tejidos blandos, que han dado bastantes buenos resultados en los últimos tiempos. Y más o menos lo que queremos ver en el intensificador de imágenes es esta imagen. Arthrex tiene una regleta pues que le ayuda mucho a uno, pero si no, esta es la imagen que queremos ver, y este es el punto de shuttle donde queremos estar. Queremos estar lo más cerca de este punto. Este es donde queremos estar. Esta imagen del peroné es supremamente importante. Es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es la que nos va a dar la real posición en donde queremos estar. La troqueoplastia para mí es como la cirugía madre de la patología patelofemoral. Es una cirugía que realmente corrige la deformidad del paciente, y que realmente le estoy cambiando la mecánica a la articulación patelofemoral. Es crear un nuevo surco para una patela que le estoy haciendo. Es un procedimiento raro, no es un procedimiento muy común. Tiene una curva de aprendizaje lenta y muy compleja, aunque sea en mis manos ha sido de esa manera. Es una cirugía que todavía sigue siendo artesanal, o sea, no tenemos guías como en el curso anterior que más o menos nos dicen dónde debemos poner el túnel. No tenemos guías radiológicas de cómo hacerlo. Entonces es artesanal, y eso es parte de la complejidad, pero también como de lo emocionante este tipo de cirugía. Hay quienes la hacen abierta, hay quienes la hacen artroscópica. Para mí, con quienes trabajo y para mi grupo pues con el que trabajo, la patología patelofemoral cada vez es una patología más de cirugía abierta que de cirugía artroscópica. Y mi técnica es, primero, nunca la hago solo, utilizo suture tape, utilizo anclajes, hago un abordaje abierto y trato de estar en entrenamiento continuo, en lectura continua, en ver videos, en llamar a la persona con la que normalmente estoy hablando del tema. Estas son imágenes de un curso cadavérico que creo que es la mejor forma de aprender. Esto es una imagen del cóndilo femoral sin el mecanismo extensor, lo cual pues nos da una comodidad bastante grande, pero creo que es bastante explícita para explicarles el proceso. Y el proceso es que uno expone la tróclea. Supongamos que esta tróclea es una tróclea displásica. Claramente este paciente, este cadáver no necesitaba una troqueoplastia, pero pues supongamos que es una tróclea displásica.
lo primero que vamos a hacer es marcar nuestra osteotomía y en esa marcación de la osteotomía tenemos que preservar este cartílago anterior y tenemos que darle una cama de hueso subcontral, es decir, no nos podemos ir acá debajo, pues porque no le vamos a dar como un aporte biológico real para hacer una consolidación. Aquí tenemos otra imagen donde la estamos marcando y donde, como ustedes ven, todo es muy artesanal. Este es uno de los instrumentales que existe, pues es un instrumental que realmente yo lo utilicé y lo vi y sí le da algo a uno de seguridad, pero realmente no. O sea, si uno no tiene un control adecuado de esto es como una guía en C. Supongan que esto es una guía en C, pero pues con este protector del cartílago, pero si usted baja la mano acá, esta broca va a salir acá o esta presa va a salir acá y va a lesionar el cartílago. Entonces, no es un instrumental como el que estamos acostumbrados para poner un clavo de tibia, sí, es un instrumental diferente. Aquí encontramos ya la trogloplastia, o sea, aquí ya encontramos un hueso subcontral muy bueno, tenemos una muy buena superficie articular y tenemos una cama muy bien hecha. Esta cama es como una V que lo que estamos buscando es volver a hacer las cosas. Aquí vamos a ver la fijación y tenemos una fijación acá en el centro de la tróclea con un anclaje y dos anclajes laterales que nos van a ayudar a bajar esto y a crear ese surco que no teníamos. Recuerden que estamos pensando que tenemos una displasia troclear en este paciente. Y esta es una vista de frente de lo que queremos lograr. Claramente uno en un paciente con mecanismo extensor, pues no logra ver estas cosas de esta manera, pero esta es la idea para que tengan una idea de lo que buscamos. Dentro de mi concepto, las trogloblastas artroscópicas son muy interesantes, pero creo que uno no logra tantas cosas alrededor cuando lo hace artroscópico. Estos son unas imágenes del doctor Juan Pablo Martínez que me prestó, que ya son en un paciente y como pueden ver, pues tenemos ya la imagen con la osteotomía y con la trogloplastia marcada y aquí tenemos el resultado final. Es totalmente diferente. Aquí vemos el pump del que estábamos hablando. Aquí ya vemos una anatomía mucho más congruente y mucho más acogedora para la cresta patelar. Este video les muestra más o menos cómo se hace, cómo es un proceso artesanal y lo que estamos buscando. Esto es lo que estamos buscando. Imagínense que acá hubiera un bump o hubiera un turupe, por decirlo de alguna manera, y lo que estamos buscando es bajarlo con la fijación. El alargamiento de retináculo lateral, por eso les decía yo que cada vez utilizo menos la liberación de retináculo lateral. Cada vez menos, cada vez más, ya sea solamente cuando hace un realineamiento, cuando sea, utilizo este tipo de cirugía, que es una cirugía que corrige el tilt, pero da una barrera biológica real. Es decir, yo no estoy dejando esa patela libre como si estuviera, pues como si el retináculo fuera algo absolutamente malo. No se pierde la continuidad de una estructura como podemos ver en este video. Yo siento que estoy haciendo una cirugía mucho más anatómica y mucho más biológica y le estoy dando mucho más ventajas a la mecánica de la rodilla. Y lo que hacemos es básicamente una incisión en Z para alargar y dividimos el retináculo en dos capas y pues lo alargamos como lo vemos en este video y esto lo vamos a llevar acá y lo vamos a suturar acá. Y vamos a tener un alargamiento de retináculo y es una cirugía. Inicialmente es dispendiosa, pero a medida que uno lo va haciendo y a medida que uno lo va haciendo, sobre todo en realineamientos patelofemorales, logra una movilidad de la patela interesante. Si ustedes ven acá, cuando soltamos, la patela está libre acá, pero al devolverla a su posición original aquí en este punto, vamos a ver cómo la patela se lateraliza de manera imán. Las osteotomías de la tuberosidad anterior de la tibia. Creo que cada paciente hay que analizarlo y hay que estudiarlo y su riesgo de reluxación, sus síntomas previos. El paciente que le dice a uno, no, es que yo llevo años con dolor patelofemoral, que es más o menos la típica señora de 29, 30 años, trabajadora, sube y baja escaleras, tiene un dolor patelofemoral y empieza a presentar luxaciones recibientes de la patela y inestabilidad de la patela.
tenemos que hacer un planeamiento quirúrgico real y tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer para evitar recidivas. En esta foto estamos viendo una proximalización de la tuberosidad anterior, lo cual no es muy común, pero se puede hacer y tiene una muy buena, aquí tenemos una muy buena presa, le da a uno a veces miedo tener este gap, pero pues realmente si uno ve la radiografía completa, no se las puse, ve una alineación muy, muy buena del resultado. Esto también es un curso en cadáver que estuvimos. Y tenemos que elegir el mejor procedimiento para nuestros pacientes. Nos sentimos cómodos con esta cirugía. Esta es una cirugía que hacemos. Esta es una cirugía que podríamos decir que no sabemos. Esta es una cirugía que sabemos que va a consolidar, que en general no tiene muchas complicaciones en cuanto a consolidación. Tenemos osteotomías medializadoras, tenemos osteotomías anteriorizadoras o anteromedializadoras, tenemos osteotomías de distalización de la rótula o de proximalización de la rótula. Todas esas tenemos que tener toda esta batería de exámenes para saber cómo vamos a enfrentar al paciente. Tenemos que tener toda esta batería, tenemos que conocer nuestro paciente, tenemos que saber nuestro paciente qué es lo que quiere para saber qué le vamos a hacer. Claramente, a medida que vamos aumentando procedimientos, como estas osteotomías, aumentamos el riesgo de artrofibrosis y eso es un miedo que siempre va a estar latente, pero tenemos que solucionarle al paciente lo que más podamos. Esta es una propuesta, un algoritmo. Los algoritmos en este tipo de patologías, a mí me gustan dos cosas de este algoritmo si lo sumamos con la aplicación que les mostré, y es que nos sienta un poquito en lo que nos gusta, en cosas básicas donde yo puedo meter pacientes. Entonces les recomiendo este algoritmo, pero también les recomiendo no centrarse por este algoritmo. Esta no es la verdad. O sea, la verdad es lo que usted encuentra en cada paciente, y a medida que usted se va metiendo en esta vaca loca, como hablo yo con ciertos colegas, usted se va dando cuenta que esto no es tan simple, y a veces es bien complejo tomar la decisión en un paciente de 16 años, meterse a hacer una cantidad de cirugías pensando en que uno va a hacer lo mejor. Entonces, de mis mensajes finales, pues no quiero que piensen que todo es tan obvio. Un paciente se luxó, vaya a hacer terapia, que le va a ir bien. Muy seguramente a ese paciente de 14 años que se luxó y que llegó a su servicio de urgencias, o de 15 años o de 22 años, no le va a ir tan bien como pensábamos antes. Para llevar a la atención de nuestros pacientes, si uno no sospecha que el paciente tiene una patela alta, una patela baja, una lesión del ligamento patelofemoral, una displasia troclear, un cuerpo libre interarticular, uno no la va a diagnosticar. Uno simplemente va a ver una radiografía donde va a ver la patela que no está luxada y va a seguir adelante. Empiece por lo más tangible, que es oír a su paciente. Déjelo que le cuente qué es lo que siente, déjelo que le cuente sus miedos, déjelo que le cuente qué sentía antes. A veces como que, no, y es que doctor, hace 3 años, y uno, no, pero señor, hábleme ahora. No, yo creo que hay que dejarlos hablar. Estudie las imágenes, no confíe en los radiólogos, mida usted las imágenes, haga usted los índices, hágalo, que yo creo que eso es lo más importante. Volvamos a lo básico, examinemos, observemos, sintamos y escuchemos al paciente. Analicemos cada paciente de manera individual, porque cada paciente es diferente, cada displasia es diferente, cada luxación para mí es diferente. Definitivamente quiero que se lleven que la rodilla no es el fémur distal, el ligamento cruzado anterior y la tibia proximal. Creo que la rodilla es un universo de cosas. Evalúe la necesidad real de operar un paciente, ¿sí? A uno le dan ganas cuando empieza a hacer esto, como a hacer muchas troqueoplastias, pero hay que evaluarlo realmente. Si va a operar un paciente, trate de darle la mayor posibilidad de solución y de poca recidiva en este momento. Y siempre va a quedar la duda de si estamos evitando la artrosis, y creo que eso es la única forma de hacerlo, es llevando a los pacientes a seguirlos realmente y no abandonarlos. Muchas gracias, espero que les haya servido. Y pues acá es como todas las generaciones de patelofemoral, de la patología patelofemoral, desde el papá después de la patología patelofemoral para nuestras escuelas, hasta pues nosotros que estamos tratando de incursionar en este mundo y de que se haga este mundo un poco más amable para todos.